Pues mi nombre es Saúl, tengo ahora el fin de semana cumplí 29 años. Tengo de conocer al Señor, eh, ahora en mayo cumplo, híjole, 13 años creo, si me parece, 2012, 13 años. Entonces yo también pues vengo un poquito acerca de mí. Vengo de un contexto en el que pues crecí viendo y viviendo experiencias aquí como dicen, ¿no?, en el barrio. Y eso me ha llevado también me ha abierto puertas para poder trabajar por, desde mis 18 años en el centro de rehabilitación y en la cárcel. Pero ahorita, ya en otra ocasión entraré más a detalle en ese tema, pero ahorita eh, vamos a hablar un poco de la comunidad Guarijío. Los Guarijíos son una comunidad que están al sur de Sonora, pegado entre Chihuahua y Sinaloa, más o menos por ahí. La comunidad Guarijío es una comunidad que lo conforman alrededor de ocho municipios o ocho pueblos, ejidos. Nosotros estamos en uno que se llama Los Estrados, pero también hemos visitado otros municipios como Guajaray, Los Bajíos, Aquinabo. Son otros pueblitos que están alrededor, que forman parte de la comunidad, pero nosotros estamos enfocados 100% en Los Estrados. Nosotros cuando llegamos a esa comunidad, pues eran todos, es una comunidad que no hablaba español. Entonces era un poco complicado la comunicación porque hablan dialecto. eh, pero hoy poco a poco nos fuimos ahí metiendo como la humedad, por así decirlo, con ellos, y fuimos agarrando un cariño mutuo, tanto de nosotros hacia ellos como de ellos a nosotros. Y este año, justamente este año, se cumplen 10 años que empezamos a ir, y ahora en un mes vamos a estar, bueno, 2 meses vamos a estar visitando nuevamente la comunidad, y vamos a llevar una brigada médica, vamos a ir con doctores, médicos, porque mm, es una comunidad de difícil acceso. De Hermosillo a la sierra son alrededor de 7 horas para llegar, porque literalmente está en la sierra. El camino es un poco complicado, y pues también hay un poco de inseguridad, ¿no? Por la delincuencia que hay en esos lugares, ¿no? Que se presta mucho. Gracias a Dios a nosotros ya nos ubican, ya nos conocen, entonces nunca hemos tenido ningún incidente, pero tratamos de no viajar de noche, viajamos muy temprano. Tratamos de no estar haciendo nada indebido que pueda complicar un poquito, ¿no? Y el trabajo con ellos ha sido muy bonito verlos crecer. Como les decía, cuando nosotros llegamos a ese lugar no se hablaba ni siquiera español. Estaba un maestro de primaria enseñando a los niños a hablar dialecto, del dialecto al español. Entonces ahí poco a poco entre los niños y nosotros nos fuimos dando a entender con los adultos. Y ya ahorita, después de 10 años, dejamos de ir en pandemia. Por pandemia ya no pudimos ir pues, por obvias razones. Y cuando retomamos, después de 2 años, retomamos los viajes, que ahí fue donde yo ya empecé a hacerme cargo. Vino un equipo de Saltillo, y cuando nos llegamos, pues estábamos con la incertidumbre de pues qué pasó en estos 2 años, que pues teníamos ya 2 años sin ir, no sabíamos nada, no teníamos comunicación con ninguno de ellos, porque pues no hay señal, no hay teléfono, no tienen acceso a redes sociales, a internet, nada. Entonces pues era un poco difícil la comunicación. Entonces al llegar nos llevamos la sorpresa y la bendición que la semilla que nosotros habíamos sembrado ahí por 6 años, ya había dado fruto, y ahí mismo de la misma comunidad se había levantado un pastor, y ese pastor estaba enseñando a ellos, y no solamente a ese pueblo, sino se estaban yendo a los pueblos de alrededor. Entonces, tristemente, pues sí fallecieron algunas personas, pero también pues hubo muchas personas que pudimos ver ese crecimiento, esa madurez. Y ahorita el pueblo pasó de ser un pueblo en el que no había ni agua para tomar, para bañarse, ni comida, ni trabajo, ni no había nada. Y ahorita hemos visto cómo se levantó una iglesia, cómo tienen trabajo. El gobierno les dio, hay un proyecto que tiene el gobierno que se llama Sembrando Vida, que les pone como un invernadero en la comunidad para que ellos puedan sembrar, llueva o no llueva.
Entonces, eso no lo tenían, el gobierno empezó a voltear a verlos, han habido bautizos ahí en un río que está ahí cerquita, han habido bautizos, y ha sido un tiempo en el que ver así de la nada, que no había nada, no había nadie, había incluso hasta un poco de rechazo, ver cómo ahora llegamos y los niños salen hasta por debajo de las piedras, corren hacia nosotros, la misma gente del pueblo se alegra cuando vamos. Ha sido un tiempo en el que pues hemos visto la mano de Dios y como decía Pablo en Corintios, unos son los que siembran, otros son los que riegan, pero al final la obra es del Señor. Entonces vimos como nosotros sembramos y vimos como la semilla cayó, otros estuvieron regando, pero al final el fruto de lo que ha salido ahí ha sido de parte de Dios y ha sido un tiempo muy bonito y pues ya ahora en este año son 10 años en los cuales hemos podido estar ahí y hemos visto muchísimas cosas. En el 2017, un americano tenía ya muchos años viviendo en otro pueblo de la misma comunidad, pero en otro pueblo en el que no íbamos nosotros, trabajando por 30 años y tradujo la Biblia. No sé, creo que la primera foto que salía en el video era con un libro verde. Ese libro verde es la Biblia en su dialecto. Entonces, esa persona, ahorita no recuerdo el nombre, pero ella es una persona muy mayor, americano, que estuvo en esa comunidad eh, donde tradujo toda la Biblia en su dialecto, pero también eh, hubo un momento en el que la gente pues no sabía leer. Entonces, ¿cómo le enseñabas a leer su Biblia si tú no sabías su dialecto? Entonces ahí hubo como otro detalle y se hizo, creo que también, no sé si salió ahí en las fotos o videos, era un aparato así amarillo, que era un radio. Ese radio es la Biblia en audio, en su dialecto. Por la parte de atrás trae un panel solar para que no ocupara pues luz. Entonces, esos en ocasiones hemos ido de pueblo en pueblo evangelizando, llevando tanto la Biblia física como el reproductor de la Biblia en audio, ¿no? Entonces, ahora en Semana Santa volvemos a ir. Estamos muy, muy emocionados porque hace alrededor de 2 años una iglesia apostólica de allá aquellos pueblos de allá, adoptó esa comunidad y para nosotros fue como un descanso, un alivio también, porque ellos están más cerca, más rápido, entonces pudimos entablar una buena relación de acá de Hermosillo con ellos, entonces ya trabajamos y somos más directos, somos más específicos en las necesidades que hay que suplir. Siempre que vamos llevamos ropa, llevamos despensas, hacemos una comida para todo el pueblo, donde invitamos. Había una foto también ahí que puso Daina de una viejita comiéndose una hamburguesa. Esa vez fue la primera vez que la gente de ese lugar comió carne. Entonces, la viejita se ve así como pues disfrutando mucho esa hamburguesa porque jamás habían comido carne y jamás habían comido una hamburguesa. Entonces, ahorita pues ya, gracias a Dios, ya hay más provisión, hay más acceso, ya hay más todo y ya están más familiarizados con todo ese tipo de cosas, pero al principio esa foto fue alrededor del 2016. Entonces, esa señora era la esposa del gobernador de aquel tiempo y ahí salía comiendo, disfrutando una hamburguesa después de que no habían comido, ¿no? No las habían probado. Entonces, eh, yo siempre les digo cuando vamos, que organizo los viajes, esos viajes no los hacemos como por la necesidad como de queremos ayudar, o vamos por lástima, sino son nuestra familia extendida y amamos ese lugar y vamos con gozo porque queremos ir a visitar, no porque nos den lástima de que, pobrecito, no tienen cosas, sino nuestro enfoque nunca ha sido hacer ayuda social, sino hacer discípulos. Y ese ha sido siempre el enfoque de todo lo que hemos hecho, tanto en los centros de rehabilitación como en la cárcel, como en todo lugar en el que vamos.
no vamos como a hacer ayuda social, vamos a ser discípulos, porque de nada sirve eh, dar de comida, saciar hambre físico, que es muy bueno, sin antes saciarlo también espiritualmente, ¿no? Y hay muchas veces en las que sentimos que hablamos, invertimos y no pasa nada, pero al final la semilla siempre que cae en buena tierra da fruto y un ejemplo muy claro pues son los guarijíos. Nosotros duramos 2, 3 años sin ir y cuando llegamos ya había una iglesia establecida de ellos mismos, ellos estaban yendo a predicar, entonces eh, siempre cuando nosotros predicamos el evangelio, aunque al principio no vemos como un cambio, no vemos una transformación, cuando la semilla cae en buena tierra, llega un punto en el que da, da fruto. Isaías 55, 9 y 10 creo que es, me parece, que dice que la palabra del Señor es como el agua de la lluvia o de la nieve que después de que sale de las nubes no vuelve vacía. Entonces, esa es la palabra del Señor. Cuando nosotros hablamos, nunca va a volver vacía. Siempre va a dar fruto en su tiempo. Entonces, eso es un poquito de lo que hemos hecho en Guarijíos. Eh, y pues nada, no sé si tengan alguna duda antes de meterme un poquito más ya con versículos y todo. Sí, Saúl, mucho gusto. Mi nombre es Freddy. Y un gusto escucharte y saber que hay alguien más compartiendo la palabra en otro lugar. Fíjate que así como lo comentas, parece que la comunidad lo recibe muy bien. Yo siempre he creído y quisiera conocer tu opinión, como que hay lugares donde el evangelio lo reciben inmediatamente, ¿no? Como bien dices tú, dejaron de ir y después ya estaba una iglesia abierta, o sea, tenían deseos, se veía la presencia del Espíritu y creció. Pero, por ejemplo, en la ciudad es bien complicado, de repente la gente no, como que no es sensible a escuchar la palabra de Dios. Ese es mi sentir, ¿no? Yo quisiera conocer tu opinión porque en el sentido de que, aunque nos esforzamos, sabemos que Dios hace la obra, pero como que siempre hay gente que lo recibe con más ánimo, con más gusto, y inmediatamente como que hay una transformación. Ese es mi sentir. Quisiera conocer tu opinión, Saúl. Sí, mira, algo que a mí siempre me enseñaron fue Lucas 10. Lucas 10 dice, vayan de casa en casa, vayan de dos en dos y visiten la casa de paz. Entonces, nosotros llegamos a ese lugar y conocimos una familia, Rogelio y Francisco, que fueron los que nos abrieron la primera vez la puerta y empezamos a compartir con ellos una tacita de café, después unos taquitos de frijoles y empezamos así a meternos ahí, a conocerlos. Nos interesamos en su vida, empezamos a ver realmente las necesidades de ellos, tanto físicas como espirituales, y empezamos a trabajar con esa familia. Y poco a poco se dan cuenta la gente que estábamos ahí y empezó a llegar uno, empezó a llegar otro. Después ya no cabíamos en ese lugar y nos fuimos a una ramada que tenían ahí, como el centro de ceremonias que ellos, como donde tienen su, como si fuera el Palacio de Gobierno, ¿no? Que es como el lugarcito donde ellos tienen sus juntas eh, cuando va a haber algún apoyo del gobierno, cuando va a haber algo, ahí es donde se reúnen. Entonces empezamos así poco a poco. A Francisco le empezaron a enseñar a tocar la guitarra, empezó a aprender a cantar canciones cristianas, empezó a componer sus propias canciones en español, en dialecto, y así nos fuimos metiendo poco a poco, fuimos visitando casa por casa, llevamos una despensa, y al llevar la despensa nos abrían la puerta, empezamos a platicar, al final decíamos que si podíamos dar por ellos y así poco a poco nos fuimos metiendo, la gente nos fue conociendo y hay un punto en el que la gente nos empezó a recibir, pero al principio pues sí era un poco más tosco la gente, incluso cuando nosotros llegamos, las mujeres ni siquiera te voltean a ver, te daban la mano y te voltean la cara, porque porque estaban casadas y era una falta de respeto saludar a otro hombre eh, cuando ellas están, entonces volteaban la cara y te daban la mano y ni siquiera era la mano completa, era la yema de los dedos, así donde apenas te tocaban. eh, y ya ahorita cuando vamos hasta se despiden de abrazos de nosotros, cuando van a volver a venir, pero fue el interesarnos genuinamente y no llegar con la Biblia así de que arrepiéntanse, sino conocer sus necesidades, llegar con una tacita de café, llegar.
algo que siempre nos decía Daniel, que era la persona con la que empezamos a ir, en los guarijíos siempre es el café y el sodón, o sea, la Coca-Cola. Siempre era llegar con Coca-Cola y con café y la gente empezó a llegar y poco a poco sí nos fuimos haciendo amigos de todos ellos y ahorita ya nos esperan algunos ya tienen hasta redes sociales, me han agregado ya a redes sociales, entonces pues ahí, eh, pero siempre, como les decía, yo aprendí como Lucas 10, busquen la casa de paz y en la casa de paz empiecen ahí a enseñar, después la gente se va acercando, van creciendo, va creciendo la comunidad y hasta no caber. Piensen si tienen alguna pregunta. Yo sí, Saúl, yo sé que iban a esos lugares, empezaron a ir como viajes de alguna manera, pero ¿cómo fue que ustedes encontraron esa comunidad? O sea, esta es una comunidad lejos. ¿Cómo fue que nace el interés por ir con ellos, no? A lo mejor, como bien lo dices, está el Ministerio de Cárcel, están muchos ministerios pues más sencillos, porque ahorita como lo platicas, de repente lo pensamos y nosotros tenemos todo en la mano, o sea, tenemos Biblia, tenemos cantos, tenemos versículos, tenemos todo para podernos hacer entender con otras personas, ¿no? Pero en el caso de ustedes dicen aquí, pero aquí no hablan igual que yo, aquí no tienen cantos, o sea, toda esa parte, ¿cómo es que de repente pone Dios en el corazón de las personas decir ahí, ¿no? ¿Cómo ubican ese lugar? Sí, pues mira, yo creo que tiene mucho que ver también que la iglesia de nosotros fue fundada por un misionero. Entonces, siempre el enfoque de todas las cosas que nosotros hacíamos era evangelismo. Yo me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia, tenía 16 años. En aquellos años el grupo jóvenes se llamaba Búnker. Ujú. Entonces, en verano teníamos una actividad. El Búnker, el grupo jóvenes era los sábados y los viernes nos íbamos a los parques. En la iglesia había un grupo de rap, entonces nos poníamos en los parques, ponían las bocinas, micrófonos, empezaban a rapear, empezaban a llegar gente, pues la mayoría pandilleros de barrio, empezaban a acercarse y cuando estaban ahí empezaban a hacer unas obras de teatro y después había un mensaje. Y al siguiente día pasamos nosotros por ellos en una camioneta que teníamos, pasábamos por ellos y así teníamos muchas actividades. También teníamos en las mismas colonias, le llamábamos club, que era con los niños de escasos recursos o de colonias donde había invasiones. Íbamos todos los sábados en la mañana y les dábamos una clase y pasábamos por ellos. También cada domingo saliendo a la iglesia nos íbamos a la costa. En la costa había una comunidad triqui, de un grupo étnico también de Oaxaca. Entonces ahí empezamos a trabajar, empezó a crecer mucho la iglesia y todo. En eso el hijo del pastor, Daniel, se viene de la India y él pues conoce muchísima gente y cayó la invitación en una ocasión para ir a visitar a una comunidad donde no se había llegado por parte de un amigo de Daniel y fue Daniel con otros dos personas y dijeron, aquí es. Entonces empezamos a trabajar una vez al mes, empezamos a ir. En aquellos años la iglesia tenía una camioneta, entonces ya era un poco más accesible ir. La gasolina no estaba tan cara, que las casetas, o sea, es mucho gasto el poder ir a ese lugar, por eso vamos más esporádicamente, pero en aquellos tiempos era un poco más accesible. Y aparte, pues ya hay un lugar establecido, entonces ya cuando vamos más con la intención de apoyar a la iglesia y apoyar a la comunidad, pero así nació como una necesidad de, ok, la iglesia tiene 5 o 4 años trabajando aquí en la ciudad, ya estamos muy hechos a esa forma de trabajar, de estar con la gente, de interesarnos por la gente, de casa en casa, buscar la casa de paz, que ya cuando llegamos a ese lugar ya fue en automático el llegar y buscar una casa de paz y dijimos, ah, pues aquí es. Entonces, así como que ya estamos muy adoctrinados, por así decirlo, en ese tema de las misiones de ir. Por eso cuando nosotros empezamos a ir, como que a nadie se le hizo extraño de que, vamos a ir 7 horas para allá, porque ya estábamos muy relacionados con el tema de las misiones, con el tema de salir de una iglesia, no de cuatro paredes, sino empezar a salir, entonces como que ya se nos hizo más fácil el salir. Ahorita ya es un poco más complicado porque la iglesia ya creció demasiado, ya no éramos
300 personas, ahora ya éramos 900, 1000 personas, entonces llegó gente de muchas iglesias, ya hubo una combinación de todo, pero sigue estando la esencia de la iglesia de salir. Ya es un poco más complicado, digo, por el tema de lo económico, por el tema de la distancia, por el tema de la seguridad, pero pues ahí seguimos estando, igual cuando no vamos siempre estamos orando, mandamos ofrenda, siempre estamos ahí presentes con todos, ¿no? Sí, algo que me gusta que acabas de decir, porque estamos tomando notas, es normalizar las misiones, el evangelismo. Creo que no te cuesta trabajo hacerlo cuando tú lo normalizas, como bien nos decía en su momento Mariana, es parte de nuestra vida. No es como el ministerio de la iglesia, sino ya mi vida es esta y normalizamos. Entonces decías algo bien importante. No se hace raro como decir, hay que ir 7 horas para allá. En nuestro caso, hay que estar a las 6 de la mañana en la iglesia para hacer tortas o cosas así que uno se va adaptando, ¿no? Lo vas normalizando. Fíjate que nosotros hemos estado trabajando únicamente con hospitales y la idea de estas pláticas con personas como tú que tienen esa experiencia es poder enfocarnos a nuevos ministerios. Nos gustaría, pero no hacerlo vamos a aventarnos, ¿no? Porque hay cosas que no vemos, como esto, ahorita decía Freddy, que nos diga cómo se llama el traductor y cómo se llama la Biblia y todo esto, y ahí en el grupo de WhatsApp les mandé la foto de Saúl con el aparatito que nos decía ahorita, pero también es importante conocer nuestras debilidades. Y yo creo que, por ejemplo, para trabajar en Sierra, que es algo que podríamos hacer en algún momento como iglesia, trabajar con comunidades de este tipo, debe de haber un perfil, Saúl, o sea, un perfil de persona, porque no todos estamos diseñados para todo, ¿no? Entonces, ¿tú cuál consideras que sería el perfil para un trabajo de este tipo, en ese lugar, en ese terreno? Ahorita le doy la palabra a hermana Monchis. Pues yo creo que al final todos somos llamados a predicar el evangelio y a ser discípulos. Entonces, no importa si es en el hospital, no importa si es en la sierra, no importa si es en la cárcel, no importa si es con un vecino, siempre Jesús nos llamó a ser discípulos. Y el tema de ir a la sierra, y más aquí en Sonora, que el calor en verano llegamos hasta 50 grados, 53 grados, y en esos lugares no hay agua. De hecho, cuando vamos nosotros no nos bañamos porque no hay agua. Eh, Solamente nosotros llevamos garrafones de agua para tomar, suero y todo eso, pero no hay agua para refrescarte así de un río, no hay, sí hay un río cerca, pero pues para cuando vas a bañarte y regresas, pues ya llegas otra vez sudado y cansado, porque está como media hora caminando. Entonces, yo creo que el tener el corazón y la disponibilidad. eh, yo también recuerdo cuando estaba, antes de ser cristiano, eh, el tema de la comida para mí, yo era una persona, como decimos, no, muy chiquión, o sea, no comía ciertas cosas. Y cuando yo empecé a ir a los viajes, siempre me enseñaron, es como lo que te comas, lo que te sirvan, te comes. Entonces habían ocasiones, aquí en la sierra, pues la comida es muy parecida, es tortilla de harina, frijoles, huevo, no hay tanta diferencia, pero me tocó en una ocasión andar en la sierra de Hidalgo con así me fue el nombre, de la comunidad también. eh, Me daban cosas que yo nunca había probado. Me dieron una vez flor de garambullo, creo que se llamaba. Sabía malísimo, porque yo no estaba acostumbrado a esos sabores y me tuve que comer todo. Entonces, tener esa mentalidad y tener esa capacidad para poder romper, salir del molde, romper eso y decir, eh, la esencia de todo es que Cristo sea predicado. Creo que es 2 de Corintios 14, no recuerdo, ahorita le paso la cita, donde dice Pablo, y yo mismo me gastaré por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, sea amado menos. O sea, esa mentalidad, ese eh, corazón de decir, no me importa, voy a dar todo, aunque me desgaste, aunque amándolos más, yo no reciba lo mismo, sea amado menos, yo voy a dar todo. Y a veces el llegar a ese punto es bien difícil, y más cuando no tenemos
no está tan normalizado el evangelismo o el salir a veces, porque a veces pensamos que las misiones es irme a la sierra, pero podemos hacer misiones también, ahí me lo pusieron, 2 Corintios 12:15, gracias. El salir y hablar con un vecino, porque a lo que Jesús nos llamó es hacer discípulos, no ir de un país, no ir a un lugar en específico. Obviamente sí dice, y serán mis testigos en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra, pero se empieza con mi vecino, con mi compañero de trabajo, donde podemos hacer discípulos. No necesito ir a la sierra o ir a la cárcel para hacer discípulos. Lo puedo empezar a hacer en mi trabajo, lo puedo empezar a hacer en hospitales. Y algo que yo he aprendido últimamente es que toda persona merece escuchar el evangelio. Y aquí en iglesia hemos empezado a trabajar también con policías, con bomberos, con gente en la que normalmente no se le da el enfoque, porque estamos más interesados en los hospitales, en los centros de rehabilitación, en la cárcel, que es muy bueno, pero eh, todos merecemos escuchar el evangelio, tanto aquel que se ve a gritos que lo necesita, como aquel que se calla que necesita escuchar el evangelio. Entonces a lo mejor podemos empezar con nuestro vecino y escucha. Yo me acuerdo cuando yo empecé en todo esto, empecé una célula en mi casa y empezaron a llegar muchos vecinos, compañeros de aquí donde vivía yo, empezaron a llegar. Llegó un punto en el que ya no cabíamos. Mi casa pues no es tan grande, pero tampoco es muy chica. Llegamos a ser 32 personas. Aquí en mi casa no cabíamos, éramos puros hombres. Y así fue poco a poco. Entonces, no ocupamos como salir, ir muy lejos para empezar a hacer misiones. Podemos empezar una célula en mi casa, invitar a nuestros vecinos, podemos eh, barrerle la banqueta al vecino y mientras estamos barriendo platicamos con él y le empezamos a compartir. Hay muchas formas de hacer, pero ya hablando específicamente del tema de la sierra, yo creo que es Dios tiene que poner esa pasión por las naciones, por ir, porque no es fácil dormir en el piso, no es fácil aguantar calores, no es fácil comer lo que te dan, porque aquí es muy fácil se me antoja una pizza, voy y compro. Y a veces allá es como huevo y una porción muy pequeña donde no te vas a llenar y es como, tienes que comer lo que te dan. Como en una ocasión también, estando ahí en la sierra, a mí me dieron, que para ellos era como un manjar, me dieron raíces. Era un pedazo de madera hervido en agua con sal y me lo tuve que comer, porque es lo que comían allá en la sierra. Entonces, tener como esa mentalidad y ese corazón de decir, pues no importa lo que tenga que hacer con tal de que las personas escuchen el mensaje. Pero esa pasión y eso lo pone Dios. No es algo que adquirimos yendo a la iglesia o escuchando, porque yo creo que nadie quiere salir de su comodidad. Entonces, es algo que Dios lo pone. Claro, sí, claro que sí, Saúl. Monchis, adelante, por favor. Hola, Saúl, Dios te bendiga. Una de las preguntas que te quería hacer, ya ahorita dijiste que el estar en la sierra pues es complicado, es complicado comer lo que no estás acostumbrado, falta de comodidades, y eso te iba a preguntar, pero ya lo dijiste. Lo otro que quería preguntarte es, cuando fueron a la sierra, yo me imagino que hicieron un grupito. Y en ese grupito a veces vamos, te digo, la experiencia que yo he tenido acá con los hospitales, vamos con entusiasmo, con alegría, que voy a hacer esto, les voy a compartir aquello. Y uno ya va haciendo que aunque en el grupo se habla lo que se tiene que hacer. Entonces, pero uno siempre acá en su interior dice, pues sí, así lo vamos a hacer, pero uno va pensando en qué le va a compartir a uno. Pero
cuando ustedes se fueron a la sierra, me imagino que era un grupito, pero ese grupito sigue adelante, el mismo grupo que fueron, sigue adelante compartiendo pues el evangelio. Nos estás diciendo que ya casi no van a la sierra, pero ese grupo me imagino que sigue integrado y siguen compartiendo. ¿Y ahora dónde van o qué es lo que hacen? También dices que en la iglesia ya han compartido a los bomberos, a los policías. ¿Es el mismo grupo que hicieron, que el que está trabajando en todo eso? ¿Sigue el mismo grupo? Eh, yo creo que el 80% de los que vamos a la sierra somos de los que tenemos 9 años, 6 años, 7 años yendo. Pero siempre va gente nueva, hay gente que en esta ocasión no puede ir, pero sigue siendo como el 80% de las veces que vamos, las veces que vamos, el 80% de la gente que va es gente que ya conoce, que ya nos conoce, pero siempre estamos abiertos a ir, a que vaya más gente. Y aquí en la iglesia hay gente que ya no puede ir porque está enferma y el andar en la montaña pues es complicado, la comida, el calor, o dijeron, ¿sabes qué? Yo no, a mí en lo personal, el tema de la sierra no me ha funcionado o no me adapté, entonces pues prefiero hacer otras cosas aquí. Y aquí en la iglesia tenemos muchos ministerios, vamos con los policías, vamos con los bomberos, vamos a la cárcel de mujeres, vamos a la cárcel de hombres, vamos a tenemos 2 centros de rehabilitación, tenemos un comedor para niños, vamos a las vías del tren, tenemos muchas actividades donde trabajamos de lunes a domingo y la gente siempre se suma a esas actividades. Hay gente que no puede ir, pero da dinero para que se compren cobijas para lo de las vías del tren o para las despensas, o cuando vamos a Guarijío siempre pedimos apoyo a la iglesia con despensas, con dinero, etcétera. Y hay gente que a veces llega con costales de harina, costales de arroz, costales de frijoles. Entonces, hay muchas maneras en las que la iglesia está involucrada en los Guarijíos, no solamente la que va, sino apoyan económicamente, donan ropa, donan comida, donan despensas, donan dinero, donan zapatos, donan de muchas maneras, ¿no? Entonces, unos son los que van, otros son los que oran, otros son los que apoyan de alguna forma. Entonces, al final somos un solo cuerpo y todo suma, ¿no? Suma la oración, suma la ropa, suma los que vamos, suma los que van al comedor, suman, porque al final de cuentas somos llamados a ser discípulos, ¿no? Y lo Claro. vamos a hacer en la sierra, con el comedor, en la cárcel, en todas partes, ¿no? Donde vayamos. Ok, gracias, Saúl. Muchas gracias, Saúl. Pues tienes toda la razón. Finalmente, creo que en resumen es pretexto no hay, ¿verdad? Pretexto no hay Sí. para compartir. Muy bien, no sé si alguien más quiere hacerle alguna pregunta, comentario, si no le damos el lugar a Saúl. ¿No? Entonces, adelante, Saúl. Mire, aquí lo voy a leer, Lucas 10, que resume prácticamente todo lo que he dicho, ¿no? Porque le digo, siempre nos enseñaron esa, con ese ejemplo y como que ya lo fuimos poniendo en práctica. Dice, desde el verso 2, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saluden por el camino. En cualquier casa que entren, primero digan paz en esta casa. Y si hay un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él. Pero si no, se volverán a ustedes. Permanezcan entonces en esa casa comiendo y bebiendo. Nosotros comíamos taquitos de frijoles con café, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que haya en ella y dígales, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Pero en cualquier ciudad donde entren y lo reciban, salgan a sus calles y digan hasta el polvo de su ciudad que se pegue a sus pies. Entonces, aquí ya Lucas enseña, Jesús enseña aquí en esta parte de sus discípulos de cómo ir. Vayamos siempre de dos en dos, comamos lo que nos den,
y busquemos siempre la casa de paz. Siempre, siempre, siempre va a haber una familia, una casa, donde se nos van a abrir las puertas para poder comer y beber y poder hablar acerca del Señor. Entonces, en todas las ocasiones, hablando un poquito de mi experiencia en las misiones, en una ocasión andamos también en la sierra de Baja California con otra comunidad que se llama Kumiai, y ahí en esa, recuerdo mucho en ese lugar, a mí en lo personal nunca, nunca me había tocado orar por un enfermo y ver cómo se sanaba. O sea, había escuchado muchas veces testimonios y todo eso, pero en esa ocasión fuimos en ese pueblo y llegamos con una familia, nos abrió la puerta de su casa, eh, y cuando estamos ahí hablando de Dios, la familia dice, ¿sabes qué? Nosotros no creemos en Dios porque nunca lo hemos visto. No, no hay nada que nos haya decir, Dios está con nosotros. Y uno de sus hijos se había quebrado la tibia, la espinilla, eh, y no podía caminar, y era muy pegado casi a Baja California Sur. Entonces él tenía que ir a ir a una operación hasta Tijuana. Entonces era mucho recorrido, era recorrer literalmente toda la Baja para llegar a ese lugar. Los recursos no había, era muy complicado. Entonces el muchacho andaba con muletas, y ya, pues al final dijimos de que no, pues vamos a orar por la familia para ir. Y cuando estamos orando, siento como esa inquietud de orar por ese joven. Entonces, cuando estoy ahí orando por él, yo sentí así como dijo Jesús, cuando la mujer con el flujo de sangre la toca, que dice, sentí que salió poder de mí. O sea, yo sentí como que Dios ya había hecho algo, pero estaba en mí como esa duda de, ¿y si no? ¿Y si es mi imaginación? O si esto, la emoción y la pasión que a veces se siente cuando uno anda enseñando y predicando, siente como un ardor en el corazón, y dice, y a veces la emoción esa te juega, te juega feo, y te vas con toda la viada, y a veces te das cuenta que es la pura emoción. Entonces yo estaba ahí y era como, ay, si no, y ya en eso dije, no, pues en manos de Dios, y me paré y sentí como una autoridad también de Dios de decirle, quitarle las muletas, y le dije, camina. Y el muchacho empezó a caminar, y la familia empezó a llorar y dijo, ahora creemos en Dios porque lo hemos visto, porque se vieron ellos el milagro ahí frente a ellos, como Dios sanó a esa persona. Entonces, pues no nos callemos, vayamos de casa en casa, busquemos la casa de paz, como dice Jesús aquí, sanemos a los enfermos, predicamos que el reino de Dios se ha acercado, y al final de cuentas, si no nos escuchan, eh, pues no nos agüitemos. Toda semilla que lanzamos, siempre el Señor es quien la hace florecer, no nosotros. Entonces, nuestra responsabilidad es lanzar la semilla. No es darle fruto, no es regarla, no es nada más que tirar la semilla. Y el Señor es el que hace la obra, no nosotros. Nuestra responsabilidad es ir y predicar el Evangelio. Mateo 28:19 dice, y vayan, llegan discípulos de todas las naciones y bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16:15 dice, y prediquen el Evangelio a toda criatura. Entonces, constantemente Jesús siempre nos enseñó el ir y predicar el Evangelio, hacer misiones, evangelismo, salir de una iglesia de las cuatro paredes. eh, Siempre, yo creo que todos estamos aquí porque hubo alguien que nos habló. Entonces, imagínense si nosotros llevamos a uno más, eh, entonces, ¿cuántas cosas no puede hacer Dios? Sí, Dios ha hecho muchas cosas conmigo, que a los 16 años que me convertí, ya yo he estado 2 veces en el tutelar, una ocasión en un centro de habitación, que no puede hacer Dios con cualquier persona. Si a mí me sacó de todo eso, ¿qué más puede hacer con las personas? Entonces, yo he visto
muchos jóvenes, personas que me ha tocado platicar con ellos, orar por ellos, estar ahí, discipularlos, ver lo que Dios hace. Entonces, no nos perdamos la oportunidad de poder ver lo que Dios puede hacer a través de cada persona que nosotros le compartamos, pero siempre sabiendo que la cosecha, eh, aquí de hecho en Lucas, donde lo que leíamos ahorita dice, la cosecha es mucha, pero los obreros son poco. Ruegan, por tanto, al Señor de la cosecha. El Señor Él es el dueño de la cosecha, no nosotros. Nosotros solamente somos los que lanzamos la semilla, pero el Señor de la cosecha es Dios y Él es el que nos envía. Pero también pidamos para que más gente vaya, porque, como decía ahorita, no es fácil salir de nuestra comodidad, no es fácil salir, eh, tomar 7 horas, tomar 2 horas, andar en camiones, andar de noche en hospitales, andar de día en el hospital, o sea, levantarme a las 6 de la mañana para ir al hospital. eh, Requiere una responsabilidad y requiere un compromiso, que a lo mejor todos somos llamados, pero no todos están listos ahorita para tomar esa decisión, porque es una decisión en la que, pues no cualquiera, que como les digo, es un tema, el salir de nuestra comodidad, el morir a nosotros mismos para salir, pues es muy difícil, pero yo creo que Pablo mismo, no recuerdo el versículo, pero Pablo decía, y en esto sabrán que son mis discípulos. Perdón, Jesús lo dijo. Y en esto sabrán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Yo creo que mi pastor siempre dice que él tiene como 60 años, 50 años en las misiones y él siempre dice, el problema más recurrente que siempre hay en el servicio a Dios es el trato con las personas, la comunión los unos con los otros. Entonces, pues es difícil, pero en eso se demostrará que somos sus discípulos, que nos amamos los unos a los otros. Y créanme que en los viajes misioneros es donde más sale eso, el dormir con alguien que ronca, como ciertos detallitos, como a veces muy pequeños, provocan mucha fricción. Entonces, también el saber llevar esos temas también es un tema muy complicado. Y como ya para terminar, en Filemón, a veces es un libro en el que no hablamos mucho, pero el contexto de esa carta de Filemón es un discípulo, eh, Onésimo es una persona que dicen los estudiosos que le robaba a Filemón. Entonces terminó en la cárcel y estando en la cárcel conoce a Pablo. Y el nombre Onésimo en el original es inútil. Y Pablo le dice, te lo envío de regreso y estoy seguro que me es más útil que tú. O sea, Onésimo ahora me es más útil que tú, pero es bueno que él regrese contigo y te pido que lo recibas y si algo él te debe, súmalo a mi cuenta, que sabemos que tú me debes más todavía. Entonces, no despreciemos a esos Onésimos que a lo mejor para la gente son inútiles, pero para Dios siempre vamos a ser personas útiles. Y ya, último comentario, en Pablo, en su primer viaje misionero, se enoja con Juan Marcos, porque Juan Marcos no quiere ir al viaje y se enoja y Pablo termina corriendo y Bernabé, que era tío de Juan Marcos, lo lleva con él. Pablo se va a otra parte, que es donde conoce a Silas, y Bernabé y Juan Marcos se van a otra parte y Pablo se enoja y no lo quiere ver, pero al final de las cartas de Pablo, ahí mismo en Filemón, en otras cartas, siempre Pablo dice, lo saluda mi hermano en Cristo, Marcos. Entonces, va a haber veces en las que va a haber gente en la que no es su tiempo para ir a un viaje misionero, pero va a haber un tiempo en el que Dios lo va a volver a jalar, lo va a llamar, porque todos somos llamados a eso. Entonces, todo tiene su tiempo. A lo mejor ahorita hay Juan Marcos en los que no están listos para un viaje misionero, pero
Dios va a trabajar con cada uno de ustedes y los va a capacitar y los va a llevar y van a ser como esos marcos que van a estar hasta el fin con esas personas que aún en la cárcel, en los tiempos difíciles, van a estar ahí. Entonces, siempre es bueno tener gente como Pablo que nos disipulan, nos enseñan y nos corrigen. Yo tengo un hermano más chico que también sale mucho y se la lleva y es muy sociable, todo el mundo lo conoce y yo siempre nos hemos comparado como yo como Andrés y él como Pedro. Yo fui el primer cristiano en mi casa, yo lo llevé a conocer a Jesús y él es como Pedro que anda, sale y habla y es el pastor de jóvenes y predica en la iglesia, pero siempre se necesitan esos Andrés que lleven a personas que conozcan a Jesús y vamos a ver a esos Pedros que andan por todas partes, pero siempre se necesita alguien que vaya, a que a lo mejor, y la mayoría de los viajes misioneros, eh, no hay una plataforma, no hay un lugar donde seamos como muy visibles, entonces casi siempre somos como personas eh, como escondidas ahí donde nadie nos ve, pero siempre se necesitan esos Andrés que no se ven, pero que son tan necesarios para predicar el Evangelio y que lleguen a ellos personas como esos Pedros que saldrán y llegarán a más personas que nosotros, pero siempre es necesario ser un, un Andrés y ahí va a haber gente que va a ser un Pedro, va a ser un Pablo, va a ser un Santiago. Todos somos llamados y todos tenemos el, el mismo espíritu, dice Romanos 8:11, que el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo espíritu que vive en nosotros. Entonces, pues todos tenemos el mismo espíritu y todos podemos ser parte de la extensión del reino de Dios de una u otra manera. Pues en lo que el equipo piensa algo que comentarte, fíjate como bien lo dices, todo tiene su tiempo. Como ministerio habíamos estado como un tanto, pues en sentidos, porque es así, que la iglesia no respondía mucho, ¿no? De repente, o sea, a lo mejor en ayudar sí, pero en querer ir, pues siempre vamos los mismos, ¿no? Y creo que Dios te ha dado la palabra para nosotros justamente de que tiene su tiempo, que no todos están preparados y que si Dios nos ha mandado ahorita, pues lo seguimos haciendo con diligencia, con gusto, con ánimo, porque así es como nos toca hacerlo, ¿no? No es como que el equipo de repente diga, ay, pues otra vez yo, no, sino como que quisiéramos que todos tuvieran esa bendición, ¿no? De ir, ver, conocer, pero justo lo que decías ahorita, Dios tiene el tiempo para cada uno y ya tiene destinado qué va a hacer cada uno, no todos tendrían que salir e ir, y eso pues nos sirve mucho también como equipo, ¿no? Sí, y otra cosa es, a lo mejor son pocos, y un consejo que a mí me dieron o que hicieron conmigo más bien, es invita a alguien. Yo me acuerdo cuando yo empecé a ir, mis primeros viajes era un pueblito aquí a media hora de Hermosillo. Entonces era como, oye, voy a pasar por ti a las 6 de la mañana para ir al pueblo. Y íbamos y de repente, así poquito a poquito, hubo alguna persona que me estuvo invirtiendo tiempo y luego yo con alguien más. O sea, agárrense una persona y empiecen a invitarlos. De que, oye, te invito a dar tortas mañana en el hospital. O vamos a tal punto. Y así poquito a poquito, muchas veces lo van a rechazar, pero siempre dile. Yo tenía un amigo que me decía, te vas a enfadar de mí y cuando te enfades de mí, va a haber alguien más que te va a volver a invitar. Entonces, y se va a enfadar también del otro y cuando se enfade ese alguien, va a haber otro más que lo va a estar invitando. Entonces, a veces te dicen, ya, sí voy a ir por compromiso y estando ahí dicen, qué padre, qué bonito el servir. Y creo que es en Gálatas 2:9, si no me equivoco, dice, no se cansen de hacer el bien. Entonces, aunque sean pocos o sean muchos, no nos cansemos de hacer el bien. Siempre busquemos el hacer el bien a los hermanos en la congregación, pero también a la gente que no es parte
de nuestro mismo entorno, de nuestra misma, no nos cansemos de hacer el bien, con nuestro vecino, con nuestro compañero de trabajo, con nuestra familia, con todo el mundo, no nos cansemos de hacer el bien. Sí, la verdad nada más quería leerles que dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces le agradezco a Saúl porque nos ha animado y nos ha edificado en este tiempo. Entonces, gracias a Dios por tu vida. Gracias. Muchas gracias, Connie. Johnny, adelante, por favor. Bueno, ahorita que estaba mencionando la hermana Daina, de que pues a veces uno invita, ¿no?, a las personas y no hay mucha disposición. Yo quiero compartir algo que yo siento que fue de Dios, porque no creo que haya sido casualidad. Yo recuerdo que pues estaba así en mi celular, en el Facebook, ¿no? Y resulta que la Iglesia Nueva Vida tiene, creo, una página donde muestran lo que hacen y así. Y pues yo estaba así, pues en mi casa, digamos, por situaciones personales, y viendo cómo ellos repartían tortas, pues se ocupaban en ese ministerio de evangelismo, y a mí me movió eso, me hizo desear estar ahí con ellos. No sé, fue algo como si dije, yo quiero estar con ellos, ¿no? Yo quiero hacer lo que hacen ellos. Y entre lágrimas, entre decirle a Dios, si tú me lo permites, quiero hacerlo. La verdad es que pues yo me había distanciado de la iglesia, pues de congregarme. Yo, por situaciones mías, ¿no? O sea, por mí que mi indecisión, cosas que pues como joven no, pues no sé, a veces ahorita ya las siento como ridículas, la verdad. Yo dije, ¿por qué preferí pasar mi tiempo en tonterías en lugar de pasarla sirviendo a Dios? Entonces, para mí eso fue un testimonio, la verdad. Fue como ellos me sirvieron de ejemplo para inspirarme y gracias a Dios, no sé, no me acuerdo qué sábado pude ir con ellos, pude ir a acompañarlos a repartir tortas. Sí, Y sí lo llegué a mi recordamos. hermano. Nos da mucho gusto que hayas podido acompañarnos. Sabemos que traes un proceso complicado y a veces no, como hermanos, no sabemos cómo actuar ante esas pérdidas, pero nos da mucho gusto que Dios te haya hablado y que estés trabajando con nosotros, Johnny. Te conocemos desde, pues sí, me da pena decirlo, pero lo conozco desde bebé. Entonces, nos da mucho gusto que estés con nosotros, que estés con ese ánimo y la verdad es que siéntete cobijado porque somos tu familia, les queremos no solo a ti, a tus hermanos y pues nos da mucho gusto. Creo que lo que Saúl nos acaba de compartir, justamente eso, pues todo tiene su tiempo, ¿no? Sí, nada más quería agradecerte, Saúl. La verdad es que a veces hace falta que escuchemos que hay gente, pues dejando la comodidad para aventarse, porque aquí los que somos de iglesia de ciudad, la verdad estamos bien cómodos, nos cuesta mucho trabajo hacer algo más. Entonces, de repente sí, el Señor tiene que hablarnos de otra manera para hacernos notar que quizá lo que estamos haciendo inclusive es poco, ¿no? Y puede ser más, mucho más. Entonces, yo te quiero agradecer porque sí, a mí me pone a pensar mucho en la iglesia y en cómo pues caemos en la comodidad y nos cuesta mucho trabajo de repente salir de ella. Inclusive a veces, pues 6 de la mañana decimos, 6 de la mañana está pesado, ¿no? Otro sábado, híjole, pero si lo comparamos eso con todo lo que pudiéramos hacer, que estamos escuchando con base en tu experiencia, pues esto prácticamente es nada, ¿no? Hay muchísimo, todavía mucho trabajo por hacer. Y yo te agradezco porque a mí me pone a reflexionar y yo creo que este video que vamos a presentar también a la iglesia, pues ojalá pueda también ponerlos a reflexionar de esta manera. Muchas gracias, Saúl. Sí, y también, pues son bienvenidos, ¿no? Cuando quieran venir. Hemos recibido gente, grupos de Ciudad, han venido gente de Ciudad de México, han venido gente de Monterrey, han venido gente de Saltillo, ha venido gente de Tijuana, de Ensenada.
Entonces, siempre estamos abiertos también aquí de recibir gente y llevarlos y también que sean parte de, no creemos que Guarijío es una comunidad nuestra, sino es una comunidad, una extensión como hermanos, y que cualquier persona puede sumarse a lo que Dios está haciendo en ese lugar. Aprovechando que Vania está aquí, pues que nos unamos equipo para orar por ellos y bendecirles cada uno desde nuestro lugar. Y adelante, Pati, por favor. Pues muchas gracias por la invitación y también por el tiempo. Aquí todavía es bien temprano, pero pues allá ya es más tarde, entonces sé que es un poco más complicado, pero pues muchas gracias, Daina, por la invitación y pues esperamos vernos pronto de nuevo. Claro que sí, Saúl, y bueno, esperamos después volverte a invitar con el Ministerio de Cárcel, porque pues traes mucha experiencia en diferentes ministerios y con mucho gusto pues eres bien recibido aquí, también sabes que aquí en casa, en nuestra iglesia. Ya también con Vania, también te saludamos con mucho cariño, Vania. Y por ahí te puso Freddy en el chat, si nos compartes posteriormente las redes sociales del ministerio o de la comunidad o algo así, pues nos gustaría mucho estar ahí en contacto y viendo y todo, ¿no? Okay. También, fíjate, te quería preguntar, ¿cómo se llama el dialecto de ellos? Es Guarijío, son hermanos, por así decirlo, de los tarahumaras de Chihuahua. Ok. O sea, son muy parecidos el dialecto. Era una comunidad que se dividió en dos, entonces unos quedaron en Sonora, otros quedaron en Chihuahua, pero son culturas muy parecidas. Pues Saúl, les agradecemos mucho su presencia esta noche. No sé si quieras cerrar con algo más. De mi parte sería todo. Pues Saúl, un gusto, que Dios te bendiga, que Dios les bendiga, Vania. Y bueno, el equipo les pido que por favor se queden tantito. Saúl y Vania, pues muchas gracias, Dios les bendiga. Igualmente, muchas gracias. Adiós. Dios te bendiga. Bye.